Hola, buen día, queridos alumnos y queridas alumnas de séptimo año básico. Espero que se encuentren muy bien. En este vídeo vamos a hablar sobre operatoria de números enteros. En sí, la operatoria para séptimo básico corresponde a adiciones y sustracciones del conjunto Z, ¿ya? Vamos a ver. El contenido de este PowerPoint o video, como quieran llamarle, son las propiedades del conjunto Z de la adición, cómo se puede ver las adiciones en una recta numérica y con otro método, y las sustracciones también. Y finalmente vamos a ver un pequeño video de un amigo que nos va a explicar otra forma de ver las sustracciones a partir de deudas o más que ganancias, lo que tengo y lo que debo. ¿Ok? Así que vamos a comenzar. Recuerden que ustedes pueden poner stop cuando no entiendan o devolver el video. Propiedades de la adición. ¿Qué son? Las propiedades nos sirven para resolver adiciones, ¿ok? No tan solo se encuentran en la adición, también existen propiedades de la multiplicación. Y también no tan solo las encontramos en los números enteros, sino que también las podemos ver en otro tipo de conjuntos. Por ejemplo, ustedes quizás de más pequeño han visto los naturales, las propiedades de la adición y de la multiplicación. En la propiedad de la adición también hablamos de la propiedad conmutativa, asociativa, elemento neutro, distributiva. Por ejemplo, en la adición con números naturales siempre han visto que el orden de los sumandos no altera la suma, ¿cierto? Que es lo mismo que decir 1 más 3 es igual. A lo mismo que en las propiedades de la multiplicación, que 3 por 1 es lo mismo que 1 por 3, ¿cierto? El orden en ese caso de los factores no altera el producto. En el caso de los números enteros tenemos estas propiedades. Veamos. Propiedad conmutativa, lo mismo que los naturales. El orden de los sumandos, solo sumandos, no altera el resultado final. Es decir, es lo mismo decir A más B que B más A. ¿Ok? Por lo tanto, si invertimos estos sumandos, no va a alterar el resultado final. Menos 2 más 5 es lo mismo que 5 más menos 2. ¿Ya? Bien. Y el resultado final lo voy a mostrar, pero ustedes quizás lo entiendan al ver por segunda vez este video. Si sumo 2 negativos más 5, voy a obtener 3, lo mismo que al revés. 3, ¿ya? Si lo quieren pensar con un ascensor, están en el piso 5 y bajan 2 pisos. ¿En qué piso van a quedar? En el 3. A menos que estén en China y no tienen el piso 4 y ahí quedan amarrados. Veamos, propiedad asociativa. El orden, quiere decir que el orden de agrupar los sumandos no altera la suma final, ¿ok? El orden en que agrupamos con paréntesis aquellos sumandos, primero sumo en este caso A más B y luego agrego C, es lo mismo que haber sumado primero B más, en este caso C, ¿cierto? Lo voy a agregar después para mandárselo fin a ustedes. Lo sumo primero y luego le agrego A. Es lo mismo, ¿ok? En este caso primero, entonces, agrupo esos dos y luego agrego más 2, o sea, más 2 negativo. Si sumo menos 2 más 3 voy a tener 2. Y 2 más negativo 2 voy a tener 0. Así que ustedes dicen cómo lo hace, lo van a entender un poquito más adelante. Es lo mismo que ¿qué? Que haber agrupado primero y haber sumado primero 3 más 2 negativo. Aquí tengo 1 y 1 más menos 1 obtengo el 0. Están en el subterráneo 1, avanzan un piso y quedan en el 0. Veamos lo siguiente. Propiedades de clausura. ¿Cuál es la propiedad de clausura? Es tan básica como decir que si tenemos dos números A o B que pertenecen al conjunto Z, ¿ok? La suma de estos dos números va a pertenecer el resultado al conjunto Z, ¿ok? Por lo tanto, si sumo menos 5 más 2 que pertenecen al conjunto Z, el resultado final va a ser igual a menos 3, ¿ok? Que es lo mismo. Continuamos.
Propiedad del elemento neutro. ¿Qué quiere decir esta propiedad? O cuál es el elemento neutro de la adición, el cero. ¿Qué nos quiere decir? Que si sumamos cualquier número entero más cero, va a resultar el mismo número entero. El cero no aumenta de unidades ni disminuye de unidades sumando, ¿ok? Por lo tanto va a quedar al mismo sumando. Menos 3 más 0, ¿a qué es igual? A menos 3. 0 más menos 3 queda igual a menos 3. En el caso de los naturales, la propiedad del elemento neutro también sigue siendo el 0. En la suma. ¿Por qué? Porque no aumenta ni disminuye el natural. En el caso de las multiplicaciones de los naturales, el elemento neutro no es el 0, porque 5 por 0 me da 0, ¿cierto? El elemento neutro en la multiplicación es el 1. Porque si ustedes multiplican cualquier número por 1, da el mismo número, ¿ya? En cambio, en la adición, entonces, era el 0. Veamos. Propiedad del elemento opuesto o inverso aditivo. En el video anterior, ustedes vieron que el opuesto era el mismo número, ¿cierto? Al otro lado del 0. Era el número con diferentes signos. Si era menos 50, el opuesto es más 50. Opuesto también se reconoce como inverso aditivo. ¿Y qué nos dice esta propiedad? Que al sumar un número más su inverso, el resultado siempre va a ser 0. Lo mismo aquí. Un número más 0, el resultado va a ser siempre un número más el inverso, el resultado va a ser 0. Voy a poner un stop aquí porque se me está acabando la batería y voy a buscar el... Así que los dejo en pausa un segundito, ¿ya? Me carga grabarme por segunda vez. Ya, ahora sí. Bueno, volví a eso. Ahí sí. Ya, continuamos. Tuve que ir a buscar el cargador porque se me estaba apagando y me desconcentraba los mensajes. Entonces, el inverso aditivo, ¿qué me dice? Que si sumo un número más su inverso, siempre va a ser igual a 0. Por ejemplo, si sumo 2 más su inverso, que es menos 2, el resultado siempre va a ser 0. Lo mismo que al revés, menos 2 más 2 es igual a 0. Ustedes en unas diapositivas más adelante voy a explicar la suma en la recta numérica, pero lo voy a mostrar aquí para que se entienda. Imagínense que suben a un ascensor y le dicen, ok, avance 2 pisos y luego retroceda 2 pisos. Avanzo 2 pisos y quedan en el piso 2. Y luego le agrego retroceder 2 pisos más y van a quedar en el piso 0. Es lo mismo que aquí. Estoy en el piso 0, siempre parto, retrocedo. Imagínense que les dicen retroceda 50 pisos y luego avance, los mismos 50 van a quedar en el 0. Por lo tanto, un número más su inverso siempre es igual a 0. Por ejemplo, una profesora positiva más una profesora negativa, la profesora Andrea está positiva y después negativa, va a quedar neutra, queda en 0, ¿ok? No sube ni baja. Continuamos. Adiciones en el conjunto Z. Sumitas. Vamos a ver primero las sumas en la recta numérica y luego con un método bien conocido. Siempre digo, si les enseñan en su casa otro tipo de método, yo no tengo problema. La idea es que ustedes lo entiendan de la mejor forma. Hay muchas formas. Siempre he dicho que todos los caminos llegan a Roma y con las matemáticas pasa lo mismo. Hay muchas estrategias, muchos métodos para algunos tipos de ejercicios, ¿cierto? Veamos. Ubicar en la recta numérica es una estrategia inicial. Entonces, vamos a ubicar primero dos sumas
con igual signo, ¿sí? Y otras dos con diferente signo para ver lo que sucede. Para que sepan, cuando el número está en positivo, vamos a ir sumando unidades hacia el lado positivo. Cuando el número está en negativo, sumando unidades para el número negativo. Y lo otro que quería decir, aquí yo los pongo en paréntesis porque el más no me queda arribita como en algunos computadores quedan, ¿cierto? El más queda como arriba, no es que le estoy agregando acá, que el signo está aquí. Ustedes van a ver en algunas guías o otras cosas que a veces se les pone el paréntesis o a veces no se le pone, no se expresen. Este paréntesis aquí no está diciendo que opere adentro, sino que es solo uno positivo, ¿ya? Veamos. Una adición con igual signo me está diciendo que suma 3 más 2 más 1. Voy a ver si está bueno el micrófono, sí. 3 más 1, es decir, avanzo hacia los positivos 3 unidades y luego retrocedo una, o sea, avanzo otra más, quedo en el 4 positivo, ¿ya? Ese es lo básico. Ustedes tienen 3 manzanas, agregan una manzana, quedan en 4. Les piden avanzar, subir 3 unidades o 3 pisos del ascensor y agregan otro más, llegan al piso 4. Y en China o en algún país del sudeste, ¿en qué piso llegarían? Al 5. Continuamos. Adiciones. Sumo dos números con igual signo, ¿ok? Cuando era negativo me dicen que vaya o me mueva hacia el lado negativo las unidades que me indica, ¿cierto? Positivo hacia los positivos. Me dice, ok, muévase 4 unidades hacia los negativos, 1, 2, 3, 4, quedo en el menos 4, y luego avance 2 unidades nuevamente hacia los negativos, 1, 2. En la recta numérica van a quedar en el lugar menos 6, ¿cierto? Ubicación menos 6. Cuando tengo dos números con diferentes signos, realizo lo mismo. Primero, con el primer sumando me muevo y luego agrego lo que me dice el segundo sumando. Aquí me dice, mueva hacia los negativos 4 unidades y luego hacia los positivos 1 unidad desde donde llegó acá. Desde el 0 me muevo menos 4 unidades, porque me voy hacia los negativos, es negativo, y luego avanzo 1 unidad hacia los positivos, y aquí voy a llegar. Este lugar o ubicación es el menos 3. ¿Ya? Menos 3. Continuamos. Adiciones con diferentes signos, lo mismo. Más 5 avanzo hacia allá y menos 2 hacia los negativos. Parto del 0. Avanzo 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5. Y luego retrocedo 2. Voy a quedar aquí. Aquí, ¿quién es? ¿Qué ubicación es? ¿Qué lugar es? Es el 3 positivo. ¿Estamos bien? Continuamos entonces. Entonces, se resume todo lo que hicieron, si no lo pensamos en recta numérica, en esta regla. Cuando tenemos suma con igual signo, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos a sumar los valores como números, el 3 más 1, el 4 más 2, y vamos a conservar el signo de estos sumandos, ¿cierto? En el caso de 3 y 1 son positivos, se conserva que sigue siendo positivo y se suma el 3 más el 1. 3 más 1, 4 y sería positivo. Lo mismo acá abajo. Suma con los dos negativos, entonces sumo 4 más 2 sería 6 y conservo el negativo y eso sería 6 negativo. ¿Ya? Continuamos. Cuando tenemos suma con diferentes signos, ¿qué vamos a hacer? 2 pasitos para ello. En vez de esta vez sumar los valores absolutos, vamos a buscar la diferencia entre aquellos dos números, es decir, una resta, una sustracción. Entre 4 y 1, si restamos 4 menos 1, ¿cierto? Que esa es la diferencia, vamos a obtener 3. Entonces el resultado es 3. ¿Cómo saber qué signo tiene ese 3? Si positivo o si negativo. Va a ser el signo de aquello de estos dos números que tiene mayor valor absoluto. No es lo mismo decir el que tiene mayor absoluto que es el número mayor. Si yo pienso entre menos 4 y 1,
Si les pregunto cuál es mayor de ellos dos, yo sé que es más 1, ¿cierto? Pero si les pregunto cuál tiene mayor valor absoluto, es decir, materia del video anterior, ¿quién está a mayor distancia del 0? ¿Quién estaría entre el -4 y el +1? Veamos, ¿quién está más lejos del 0? Si lo pensamos en la recta numérica, el -4 está a 1, 2, 3, 4 unidades del 0. Y el 1 está a 1 unidad del 0. Por lo tanto, ¿quién está más lejito del 0? El -4. Él tiene mayor valor absoluto. Por lo tanto, el símbolo de -4 es el que se conserva para la respuesta final. Entonces me dijeron dos pasos. Uno, en la diferencia entre el 4 y el 1 sería 3. Y el segundo paso para terminar esto es, se conserva el signo del número que tiene mayor valor absoluto, que está más lejos del 0, es decir, se conserva el menos. Por lo tanto, quedaría en -3. Siguiente ejemplo, lo mismo. Tiene diferentes signos, busco la diferencia entre 5 y 2, también es 3, ¿cierto? Y se conserva el que tiene mayor valor absoluto, entre positivo y negativo, entre el 5, que está a 5 unidades del 0, y el 2, que está a 2 unidades, entonces tengo que es positivo, positivo 3. ¿Ok? Eso es la suma de números enteros. Si ustedes no la entendieron, vuelvan atrás y observen todo de nuevo, porque solo es el resumen de la estrategia cuando tiene igual signo y cuando tiene diferentes signos, como en este caso. No recomiendo tanto realizarlo de la recta numérica, porque si les piden números muy grandes, por ejemplo, negativo 1200, 1200 negativo, más 5 positivo, no van a estar haciendo 1200 unidades para un lado y después retrocediendo ya. Entonces, esto es el resumen. Veamos. Adiciones entonces para recordar. Tenemos las que son de igual signo y las de diferente signo. Igual signo, sumo los valores de cada uno. 8 y 5 tengo 13. ¿Y qué símbolo manda? Se conserva el negativo porque ambos son negativos. Entre 8 y 2, ¿cierto? Sumo el 8 y 2, tengo 10 y se conserva el más. Cuando tengo diferentes símbolos como este ejercicio y este ejercicio, entonces, ¿qué hago? Dos pasos. Uno, busco el valor absoluto o la diferencia entre los dos valores absolutos. ¿Cuántas unidades tiene diferencia el 2 y el 3? Una unidad. Positivo o negativo, ¿quién está más lejos del 0? ¿El 2 o el -3? El 2, por lo tanto, se conserva que es menos. Acá lo mismo, diferencia entre 9 y 3, tengo 6. Resta, ibas a decir que era negativo, pero tenía que hacer la pregunta. ¿Quién está más lejos del 0? ¿El -9 o el +3? El menos. Y eso es la suma de números enteros. Veamos entonces ahora las sustracciones. Sustracciones. Para resolver sustracciones de números enteros debes sumar al minuendo el inverso aditivo del sustraendo. ¿Qué está hablando la profesora con esa? Veamos. Cuando hablamos de minuendo y sustraendo son las partes de los números de la resta. El minuendo menos el sustraendo siempre es igual a la diferencia o al resto. O sea, disculpen, a la diferencia, vamos a tomarlo como diferencia, ¿ya? Que es el resultado de una resta. Sustracciones. Para resolverlas entonces, ¿qué voy a hacer? Me piden que aplique dos pasos para una resta de números enteros. Que voy a sumar, me dice, en vez de restar, voy a sumar a este número el inverso de este número. Veamos. Si tengo A menos B, entonces me dice, el minuendo se queda igual, ¿cierto? Me dice, voy a sumar al minuendo, eso se convierte, cambia de signo, fíjense bien, a más, quien en vez de B no es el sustraendo, es el inverso del sustraendo. ¿Quién era un inverso aditivo? El inverso aditivo es lo mismo que opuesto. Si estamos hablando de B, el inverso o opuesto es lo mismo que menos B. Veamos con un ejemplo numérico. 5 menos 8, entonces me dicen que en vez de hacer esa resta, ¿qué van a hacer? Van a dejar el minuendo igual y me dicen, ok, para
restar, ¿qué debo hacer? Sumo al minuendo, cambio ese signo, que en el inverso de 8. En este caso no es menos 8, ¿ok? Es positivo 8 para que sepan. Por eso a veces ponen los paréntesis para que no se pierdan. ¿Quién es el inverso de 8 positivo? Menos 8. Y cuando ya tienen la resta como una suma, ¿cierto? Aplican todo lo que vimos en suma de números enteros. ¿Tienen igual o diferentes signos estos dos? Sumandos, diferente. Entonces busco la diferencia entre ambos, que sería 3, y conservo el signo del número que está más lejos del 0, es decir, del menos. Y eso es todo. Veamos si lo entendimos. Aquí lo mismo. El 2 menos menos 4, entonces sumo al minuendo, ¿cierto? El inverso de menos 4, ¿quién es el inverso aditivo de menos 4? Es 4. Por lo tanto, quedarían un 2 más 4, y eso sería finalmente, ¿cuánto es 2 más 4? 6. Bien, seguimos. Veamos si entendimos la situación. Sumar el minuendo, el inverso aditivo, el sustraendo, veamos. Minuendo menos sustraendo es lo mismo que el mismo entero queda, invierto más y cambio en el sustraendo al inverso aditivo. Veamos, menos 8, o sea, 8 menos 5 positivo, entonces, ¿qué hago? Invierto, ¿cierto? A más, y luego, ¿qué hago con el inverso de más 5? Lo cambio a menos 5. Yo estoy mostrando paso a paso, recuerden que ustedes pueden pasar de este lugar a ese lugar. ¿Cuánto es 8 más menos 5 entonces? Diferente signo, entonces busco la diferencia que sería entre 8 menos 5 serían 3. ¿Y quién está más lejos del 0? El 8, por lo tanto sería 3 positivo. Veamos el siguiente. Menos 2 menos menos 5, entonces el minuendo queda igual, el menos lo cambio a suma, y ahora debo cambiar el inverso de menos 5 que sería más 5. Diferente signo, busca la diferencia entre 2 y 5 que serían 3, y es positivo o negativo. Positivo, se conserva el que está más lejos del 0. Veamos acá. Entonces, tengo 8 menos menos 5, invierto a más, ¿cierto? Y el inverso de menos 5 es más 5, por lo tanto sumo 8 más 5 que sería 13, positivo o negativo, positivo. Bien, y el último, invierto, el minuendo lo dejo igual, es una suma, ¿y de quién es la suma? Del inverso de más 5, que serían 2 más, el inverso de más 5 es menos 5, y ahora sumo, busco diferencia entre 2 y 5, que es 3, y el signo es menos 3. Eso es la sustracción de conjunto Z. ¿Qué está hablando la profesora? Es demasiado, sí, pero todo se resume a dos partes nomás, o a recordar dos partes, que en la adición, y aparte en la sustracción, pero en la adición primera, que utilizamos siempre, chicos, utilizamos el concepto del valor absoluto. Si ustedes ven las adiciones, ustedes para sumar necesitan, todo, valor absoluto, ¿cierto? Utilizamos el valor absoluto porque o sumamos o restamos su valor, ¿cierto? Y luego indica el signo del resultado, el que está más lejos del cero, mayor, o sea, el valor absoluto. Utilizamos materia del primer video, ¿se dan cuenta? Y para la sustracción no utilizamos el valor absoluto hasta haber visto el inverso aditivo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la sustracción es una suma del inverso aditivo. Si no entienden valor absoluto en inverso aditivo, van a tener que reforzar esa materia, porque lo necesitan para sumar o para restar. ¿Ok? Ahora voy a llamar a un amigo para que nos explique finalmente la suma de números enteros con diferentes signos, ¿ok? A partir de lo que debo y lo que hoy no lo puedo mostrar esta vez. Un poquito fuerte, vamos a hacerlo. ¿Qué onda? Muy Microondas. bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy les voy a platicar de uno de los temas más divertidos, la suma de números con diferentes signos. Pero antes de empezar, repasemos
algunos conceptos básicos. Un número negativo es un número que es menor que 0 y un número positivo es un número que es mayor que 0. Los números negativos se caracterizan por estar acompañados del signo de menos o de resta. Y los números positivos se caracterizan por estar acompañados del signo de suma o más. Pero si un número no tiene signo, tenemos que asumir que es positivo. A menos que sea Para el poder 0. realizar estas operaciones, te voy a pedir que los números positivos los veamos como dinero que tenemos y los negativos como dinero que debemos. Ahora sí, vamos a ver nuestros ejemplos. Más 30 menos 10. El positivo, que es más 30, lo voy a colorear de azul. Y el negativo, que es menos 10, lo voy a colorear de rojo. ¿Recuerdas que dijimos que los números positivos iban a ser dinero que teníamos y los negativos dinero que debíamos? Pues si tengo 30 pesos y debo 10, me quedan 20 para mí. Por lo tanto es más 20. Facilísimo, ¿verdad? Aquí tengo más 20 menos 50. Voy a colorear de azul los positivos, que es más 20, y de rojo los negativos, que es menos 50. Y después tengo que recordar que los números positivos son dinero que tenemos. Entonces tengo 20 pesos y debo 50 pesos. Por lo tanto, quedo a deber 30 pesos menos 30. Facilísimo, ¿verdad? Ahora, aquí tengo menos 64 más 54. Lo primero que voy a hacer es colorear los negativos de rojo, que es menos 64, y los positivos de azul, que es más 54. Ahora recuerdo que los negativos son dinero que debemos, y debo 64 pesos, y tengo 54. Por lo tanto, quedo a deber 10. Ahora aquí tengo 75 menos 35. Voy a colorear de azul los positivos. En este caso, 75 no tiene signo de más. Pero cuando un número no tiene signo, tenemos que suponer que es positivo. Entonces, 75 va de color azul. Y el negativo, que es menos 35, va de color rojo. Ahora sí, tengo 75 y debo 35, me quedan 40. Al 40 no le puse signo positivo, porque si no tiene, de cualquier forma se entiende que lo es. Aquí tengo menos 17 y menos 83. Como los dos son negativos, los voy a colorear de rojo. Ahora sí, si debo 17 pesos y debo 83, en total debo 100 pesos. Regalado, ¿verdad? Los dos negativos. Vamos a ver nuestro siguiente ejemplo. Aquí tengo menos 10, estos más son más 15, grandes, menos 40, nos sirve más para el 25. siguiente video, pero igual La forma más fácil de resolver esto es agrupando nuestros datos. En este caso, yo voy a agrupar primero los negativos. Si debo 10 y debo 40, debo 50. Y después los positivos. Si tengo 15 y tengo 25, tengo 40. Y para obtener el resultado, solo hago la última operación. Si debo 50 y tengo 40, quedo a deber 10. Mi resultado es menos 10. Veamos otro ejemplo. Aquí tengo menos 5, menos 15, menos 30, más 100. Primero voy a agrupar los números negativos. Si debo 5 y debo 15, debo 20. Si también debo otros 30, en total debo 50. Y como no hay más números positivos, el 100 lo paso abajo. Ahora, para obtener el resultado, solamente voy a realizar la última operación. Si debo 50 y tengo 100, en total me quedan 50 para mí. El resultado es más 50. Aquí tengo nuestro último ejemplo. Más 30, menos 16, menos 4, menos 8. El más 30 lo paso abajo y agrupo mis números negativos. Si debo 16 y debo 4, debo 20. Y si debo otros 8, en total debo 28. Para obtener el resultado final, tengo 30 y debo 28. En total me quedan 2. Mi resultado es más 2. Facilísimo, ¿verdad? Espero que este tema te haya gustado. Por favor, regálame un like y suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos. Nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! Hasta luego, Daniel. Síganlo, es muy bueno. Esperemos tenerlo en otro video, ¿cierto? Continuamos. Cuando pueda. De verdad es bueno ese youtuber virtual, ¿ok? Continuamos. Últimos cálculos que podemos tener. Entonces, para reforzar lo que vimos recién, dos sumas, dos restas. Veamos. Si quieren le ponen stop en esta parte, lo resuelven en sus cabecitas o en un cuaderno, ¿cierto? Y ven si estamos bien. Si tenemos suma, pueden poner stop ahora.
Si no, veamos. Si tienen suma con igual signo, ¿cierto? Entonces se mantiene el signo, ¿sí? Y como es una suma, creo que tendré que poner esto. No, mejor no. Sí me puedo concentrar. Como es, se mantiene el signo negativo y en este caso se suman los valores absolutos entre 27 y 7, que sería 34. Menos 34. Veamos acá. Suma con diferentes signos, entonces diferentes signos busco diferencia entre 40 y 35, son 5. ¿Y quién está más alejado del 0? ¿El 35 o el menos 40? El menos 40. Por lo tanto sería menos 5. Entre 14 y menos 18, ¿qué tengo entonces? ¿Qué tenía que hacer en la resta? Debía sumar al minuendo, ¿cierto? El inverso aditivo de menos 18, que sería más 18. ¿Y cómo es eso? Es decir, tengo una suma de iguales signos, sería entonces menos, 32 positivo, ¿cierto? Estoy bien. Y acá, entonces, sumo al minuendo el inverso de 31, que sería menos 31. Entonces, se mantiene el menos. ¿Y qué resultado da al final? Vamos, vamos, chicos. 31 y 29 sería 60. Y eso es todo, chicos, todo. Recuerdo, por favor, que se metan a That Quiz. Hay unos poquititos alumnos que no han ingresado, como unos 4, otros que quedaron pegados en potencia, y hay varios que están avanzando ya en esta materia, así que obvio que si están viendo esto es porque ya están avanzando, pero por favor, That Quiz no lo dejé aquí porque está en YouTube para todos, no creo que vean el link, ¿ok? Voy a dejar solo para esta semana adiciones, ¿ya? Solo adiciones, y ojo, porque alguna siempre parte de lo fácil y luego a lo más complejo, ¿ya? Siguiente vídeo, vamos a ver operaciones combinadas de números enteros o conjuntos Z. Éxito y trabajen en su guía para revisarla, ¿cierto? Ustedes así la revisan solo y después yo reviso y hacemos todo eso. Hasta luego, chicos, que estén muy bien.